Manuel Guevara Morales, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Ciudad, a quien agradecemos mucho su presencia esta mañana. Gracias por invitarme. Muchas Buenos gracias. días, bienvenido. Buenos días. Vamos a hablar sobre la controversia por estas obras sin concluir, y digo controversia porque pues quienes más la resienten son los comerciantes que están cerca de estas obras, por ejemplo en la del nodo de la 20 de noviembre, o los automovilistas que de pronto pues todavía, aunque se abrió parcialmente, pues no está terminada, no pueden pasar por ahí. ¿Nos pudiera comentar el estatus de estas obras? Así como la 20 de noviembre hay otras, como la de Bellas Artes, Bellas Artes, y muchas tienen que ver con el recurso federal que no llegó el año pasado, pero en este año ya arrancamos tarde, pero estamos en mayo, y hubo algunos ahorros en otras obras importantes que nos permitieron terminarla. Y terminarlo al 70%, yo siempre digo que está terminado al 20% porque ya empezó la empresa a terminar lo que es el paso inferior. Esa parte de ahí costó 28 millones, más otros 6. Y creo que, aunque el contrato diga que se acaban en octubre y noviembre otro, nosotros queremos terminar en septiembre, pero depende mucho también de los flujos económicos. Todas las obras dependen el 80% de recursos federales. Pero habían dado fechas anteriores. Sí, porque pensamos, contratamos inclusive, hicimos los concursos, contratamos y todo estaba comprometido. Pero el año pasado faltaron 400 millones de pesos que no llegaron federales por problemas económicos del país. Y hay otras dependencias que son más drásticos, como por ejemplo Conagua, SCT. Pero el Fondo Metropolitano, por ejemplo, que ahorita vamos a comentar, igual reducido al 30%, lo que antes llegaban 120 millones, ahora esperamos 37. Todo tiene que ver con la cuestión de crisis económica, aunque en otras partidas que no son de infraestructura lleguen más recursos, en infraestructura ha sido muy, muy afectada. ¿El balance cuál es? El balance, O sea, ¿cuántas obras están atrasadas y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que podemos esperar? las más graves son el 20 de noviembre y el Bellas Artes, aunque hay unos puentes peatonales. Bellas Artes Otay. El puente, que ya también se contrató. La semana pasada se dieron los anticipos y todas estas dos obras importantes se terminan en octubre de este año. Si todo funciona bien y si las compañías, que son diferentes compañías a las que empezaron la obra inicialmente. Ahora, secretario, en el tema de los recursos, o sea, no hay recursos federales, pero el hecho de que las obras se retrasen generan pues la necesidad de más recursos, es decir, ¿hay pérdidas económicas por esos retrasos? Yo siempre propongo que cuando no llega el recurso federal pidamos un préstamo, que en algunos casos lo hemos hecho en temas de agua. En el flujo inverso, ahora tenemos como 160 que vamos a hacer con el director Lemos, que el Estado va a apoyar, y buscamos créditos o factorajes que se pueden utilizar y que generan intereses y sale un poquito más caro. Y a veces habrá que esperar que llegue el recurso. Nosotros en el caso de estas dos obras sabemos el problema del tráfico y que se juntó con las obras del BRT y todo lo que el año pasado causó. Asumo la responsabilidad del tiempo, pero también tiene que ver con los recursos económicos y no tanto con los retrasos de compañías, básicamente con el flujo económico. O sea, lo que le tienen que pagar a esas compañías que ganaron una licitación y que en un momento se quedaron sin poderle hacer la administración correspondiente. ¿Eso es lo que debemos entender? Si fuera culpa de ellas, ellos podrían demandarme. O si fuera al revés, ¿no? Nosotros no lo hemos hecho porque asumimos la responsabilidad del flujo. Aunque haya sido contratada la obra, aunque tengamos un contrato firmado, confianzas, el problema es el flujo económico del gobierno federal y del gobierno estatal, ¿no? Y eso, digamos, ya entró en balance, aunque sea retrasado, o todavía están en desequilibrio. En el global, vamos a ver el número global. Si en un año el presupuesto estatal mezclado con lo federal llega a 4,000 millones y hay una afectación de 10%, son 400 millones de pesos, es bien importante. Eso es lo que pasó el año pasado, es lo que sucedió. Cerca de 400 millones de pesos no se pudieron cumplir y afectó en el flujo. Ahora ya está refrendado, ya arrancamos todas estas obras que estaban atrasadas y a veces el año se rezaga y se acumula con el otro año y al final sale perjudicado al Estado, siempre. Yo le haría una pregunta. ¿El presupuesto se ha elevado o significa que el gobierno un dinero que ya les había dicho que ya estaba comprometido en dárselos finalmente no se los dio? ¿O cómo se da esta falta de recursos federales? Firmado, comprometido, hay convenios entre el Estado y la Federación y si hay un responsable en todo esto es el gobierno federal, en este caso particular. Yo a veces veo opiniones de diputados estatales, federales, buscando responsabilidades, pero puede haber otros flujos de educación, de salud, que llegó el dinero X, pero en el caso de la infraestructura sí hemos sido afectados como con un 10% del global, que son como 4,000 millones de pesos globales, 10%. Que ya estaban comprometidos. Que ya estaban firmados los contratos concursados, ¿no? Por eso muchas veces quiero comentar al aire que la decisión a veces de la Secretaría es, a veces,
asignar, y son a veces criticadas las decisiones, cuando asignamos a fin de año un contrato, digamos por dedazo, con la ley, con la responsabilidad. Una adjudicación directa. Porque imagínense, 60 días para el concurso, trámites de fianzas, que si ganó una empresa y otra se inconformó, y que si el proceso de juicio tarda otros 3 meses, son 5 o 6 meses, eso es gravísimo para una ciudad como Tijuana. ¿Qué es lo que está pasando específicamente con el tema de los fondos metropolitanos? ¿Y cómo les afectan? Porque hace unos días el CDT decía, estamos muy preocupados, necesitamos que los gobiernos tomen las medidas pertinentes porque sabemos que ese dinero no va a llegar y no nos vayan a dejar con las obras inconclusas. Y esto como que es todavía más grande, ¿no? Ya no llegó el recurso, eran 120 durante los últimos años, yo estaba acá en Tijuana, siempre llegaban 120 millones para las 3 ciudades metropolitanas, Tijuana, Tecate, Rosarito. Ensenada nunca estuvo. 120 millones y este último año llega a 37. ¿Por qué? Por el recorte federal, tiene que ver con el petróleo y con el presupuesto federal, pero esos 37, cuando vemos otras ciudades como, voy a decir nombres, Pachuca, León y otros, reciben más dinero que nosotros. No es la fórmula de población, es la fórmula de cabildeo y de comisiones nacionales importantes, ¿no? Secretario, nos habla el señor Salvador, nos pregunta sobre las obras de la vía rápida por el arroyo Alamar. Lo que pasa es que en el último tramo de la Alamar, ya la última, ya para llegar a la garita de Otay 2 que queremos construir, hay un tramo de canal no construido, que ahí dependemos de Conagua, y un tramo de una vialidad que nosotros tenemos que construir, pero primero tiene que ser construido el canal, y hace falta como 160 millones de pesos, con los que firmamos un convenio con Conagua para construir, y esa que comunica ya la de Tecate, es importantísimo terminarla con un diseño ecohidrológico. Ese tramo, ese último tramo de 3 kilómetros, la vialidad va a ayudar a desfogar lo que sucede en el acceso a Otay y al Boulevard 2000. ¿Y eso cómo se va a solventar entonces? En cuanto podamos conseguir los recursos del canal, seguiríamos con la vialidad. O sea, no podemos avanzar con una vialidad en terracería, ¿no? Porque llega a haber una lluvia fuerte y se la va a llevar, ¿no? Ahora, sobre la vía rápida a la mar, no hay luz, no la han entregado ustedes al ayuntamiento incluso. Ahora con estos recursos que ya llegaron, nosotros tenemos que terminar el alumbrado como 3 o 4 millones de pesos y entregárselo al ayuntamiento. ¿Pero para cuándo? Tiene que ser antes de octubre. Antes de octubre porque es cuando cerramos el año. En el caso de la Alamar. En el caso del Boulevard 2000 no tenemos recursos y eso va a ser más difícil, ¿no? Aquí en la zona Río, un tema de gran controversia y que muchos no acabamos de entender en qué punto está y cuál es el papel de cada instancia, de la iniciativa privada, del gobierno del estado, del ayuntamiento, es el del Zócalo. ¿Qué está pasando ahí? En el caso del Zócalo hay varias obras. Uno que es lo que es el multiforo, ese ya se termina y es el de cultura. Lo que es el edificio de 14 pisos que siempre hemos comentado, que es el centro de la Plaza 11 de Julio, está suspendido por un juez y está en juicio, en litigio por un problema de un amparo de un grupo ecologista. Yo en ese punto habrá que esperar la decisión de los jueces y si se resuelve seguir construyendo el edificio de 14 pisos. Los recursos nada más alcanzaban para 4 pisos. Los otros 10 pisos habría que buscar los recursos buscando alianzas público-privadas o buscando fondos federales. Nosotros hemos dicho siempre que nuestra labor termina como Secretaría a terminar lo que tenemos de recursos. En cuanto se resuelve el problema legal, habría que buscar recursos para los 10 pisos que faltan. Y si la decisión fuera cancelar la obra, modificar el proyecto y hacerlo más ecológico, ¿no? ¿Sigue detenido entonces? Claro, sí. En las instancias legales. No los edificios de multiforo, ni nada más el edificio central donde estaba el Benito Juárez. Ok. Yo me quisiera regresar nada más al Boulevard 2000. Es el lugar donde ocurren la mayor cantidad de accidentes según Cruz Roja. ¿Cómo se va a solucionar este problema si simplemente se dice no hay dinero, no hay la infraestructura adecuada, no está iluminado, etcétera? Si algo, yo me siento orgulloso es buscar recursos por todos lados y el Boulevard 2000, si no llegan recursos federales, el planteamiento sería hacer una APP, una asociación público-privada, como una obra financiada, pero por la IP, que vale como 300 millones de pesos, finalmente termina como en 600 con intereses. Buscar reconstruir todo lo que es los problemas de rodamiento, puentes vehiculares, puentes peatonales, que nos llevaría a 600 millones de pesos. No tenemos 600 millones, la Cámara de la Construcción de Tijuana ha planteado un esquema como APP. Habría que ver en qué termina en el Congreso la decisión de si continuamos buscando esquemas como los APP o si nos esperamos a que llegue el presupuesto federal. ¿Cuántos puentes tienen? Siempre se planteó un puente a cada 4 kilómetros vehicular, o sea que se ocuparían 10. 10 puentes más. Pero por lo menos hay urgencia de 4. En donde suceden los accidentes más fuertes. Están cerca las claro. escuelas. Y además se requiere alumbrado, ampliar un carril más
Y la propuesta de la Cámara es hacer un carril más interno y ampliarlo hacia el exterior otro más. O sea, y el interno hacerlo de cuota como Capufe, ¿no? Muy bien. El tema de la invasión de espacios públicos en esa zona que nos han estado diciendo mucho últimamente, ¿a quién le corresponde? Me refiero a que dicen que de repente los negocios empezaron a extenderse hasta la carretera. A la Secretaría me encargo. Viviendas que empezaron a extenderse y prácticamente al pie de carretera están pegados. Habría que ver cada caso. Nosotros somos los encargados del derecho de vía, la Secretaría a mi cargo. Y luego pasarse al ayuntamiento cuando terminemos estos puentes y esta ampliación. Vamos a revisar. Pero Entonces también es una responsabilidad compartida. Sí, pero no, en este caso es de nosotros, lo que es la expropiación, la negociación es de SIDUE. Vamos a revisar este caso, no hemos encontrado ninguno. A lo mejor se están recorriendo sus propios terrenos, ¿no? ¿Algo que quisiera agregar sobre esos temas? No, nada más, disculpas a la ciudadanía por todo lo que significan las inconveniencias de las obras. Desgraciadamente a veces así son las obras, nos hemos retrasado más por problemas de flujo, pero ya este año vamos a terminar todo lo que está pendiente. Ahí está el compromiso, este año. Sí, unas en agosto, otras en septiembre y lo máximo en octubre. ¿Y para cerrar las desaladoras? Están en proceso, algunas de ellas buscando el fondo o el cierre financiero. Acuérdate, hubo incrementos de dólar, de tasas y hubo algunos reclamos de Casa de San Quintín. Y la de Rosarito y la de San Quintín están por iniciar las dos obras. Son importantes obras para la seguridad del agua. ¿Cuánto tiempo tomará la construcción? 3 años la de Rosarito, 30 meses y 20 meses la de San Quintín. Bueno, esperamos que regrese muy pronto. Muchas gracias. Señor Guevara, vamos a estar al pendiente de cómo van con esos Si con los pasan tiempos ahora. Si pasan por el nodo 20 de noviembre. que nos actualicen, que nos den las rutas alternas de esos lugares. También nos queda sobre la mesa el segundo piso de... Que ya está en proceso del proyecto y también va a durar 2 años de construcción. Y que nos platique todos los detalles, pero por lo pronto muchas gracias. Muchas gracias.